Jamás pensé que una sencilla invitación de mi primo Arturo pudiera transformar mi vida de manera tan drástica. Tenía 25 años, una etapa llena de aspiraciones y proyectos hacia el futuro. Sin embargo, el dinero no abundaba, como suele suceder. Cuando Arturo llegó con esa oferta atractiva, debo admitir que me quedé un poco escéptico. ¿Un cultivo en las montañas? ¿Ilegal? No parecía una buena idea. Pero Arturo, siempre convincente, comenzó a describir un escenario que parecía sacado de un sueño. Gael, amigo, es muy fácil. Pasamos unos meses allá, cuidamos las plantas y regresamos con una suma considerable, decía, con los ojos llenos de entusiasmo. Traté de resistirme, te lo aseguro. Sin embargo, con cada argumento que él presentaba, sentía que mi determinación se desmoronaba como una galleta vieja. Lo peor es que sabía que me estaba metiendo en un problema. Mi madre siempre decía que el dinero fácil trae complicaciones, pero yo no prestaba atención a sus advertencias. La idea de solucionar mis problemas financieros rápidamente era demasiado tentadora. Y, siendo sincero, Arturo era mi primo. ¿Qué podría salir mal? Poco sabía yo que estaba a punto de sumergirme en una verdadera pesadilla. Mientras Arturo hablaba sobre la ubicación remota del cultivo, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿5 horas del rancho más próximo? Eso significaba que estaríamos totalmente aislados. Sin auxilio, sin ayuda, sin nada. Pero en ese momento, aún no comprendía el verdadero significado de ese aislamiento. A medida que los detalles del plan se desplegaban, sentía una mezcla de emoción y temor. Era como si estuviera a punto de embarcarme en una aventura de película. Arturo hablaba sobre el dinero que ganaríamos, sobre lo sencillo que sería, pero algo en mi subconsciente gritaba que todo eso era una mala idea. Aún así, ahí estaba yo, aceptando todo. Estoy dentro, dije, intentando sonar seguro. Pero mi voz tembló ligeramente, revelando mi inseguridad. Arturo sonrió ampliamente, me dio una palmada en la espalda y empezó a hablar sobre los preparativos del viaje. Mientras tanto, trataba de ignorar esa voz en mi cabeza que advertía que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Esa noche, mientras preparaba mi mochila, no podía dejar de pensar en lo que estaba por venir. Miré mi habitación, la comodidad de mi hogar, y sentí un nudo en el estómago. Era como si una parte de mí supiera que, al regresar, nada sería igual. Pero aparté esos pensamientos, enfocándome en la promesa de una mejor vida. Si hubiera sabido lo que me esperaba en aquellas montañas, habría cerrado la puerta con llave y no habría respondido más llamadas de Arturo. Pero el destino tiene una manera curiosa de jugarnos malas pasadas, ¿verdad? Así que, con el corazón pesado y la cabeza llena de sueños, me preparé para emprender un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Poco sabía yo que el verdadero terror apenas comenzaba. El trayecto hacia aquel lugar recóndito fue una verdadera prueba para mi cordura. 5 horas de camino, y créeme, estoy siendo generoso al llamarlo camino. Era más bien una senda llena de baches y curvas que hacían revolver mi estómago. Arturo conducía como si conociera cada piedra, pero yo estaba más perdido que un ciego en medio de una balacera. A medida que nos adentrábamos más en la espesura de ese monte, sentía como el peso de la civilización quedaba atrás. Los celulares dejaron de tener señal hace rato, y la radio del coche solo emitía estática. Era como si estuviésemos entrando en un mundo paralelo, uno donde las normas habituales no se aplicaban. Como deseaba poder retroceder en ese momento. El sol ya estaba desapareciendo cuando al fin alcanzamos nuestro destino. Era una extensión vacía en medio de la nada, rodeada de montañas que parecían devorarnos. Arturo estacionó el coche junto a una cabaña que parecía más bien una choza abandonada. «Bienvenido a nuestro nuevo hogar, primo», exclamó con entusiasmo. Forcé una sonrisa, pero por dentro temblaba como una hoja. Comenzamos a descargar nuestras pertenencias, y fue entonces cuando vi por primera vez el famoso cultivo. Dios, era mucho más vasto de lo que había imaginado. Filas y filas de plantas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aroma era intenso, una mezcla entre dulce y amargo. Me mareé solo de aspirarlo. Mientras organizábamos nuestras cosas en la cabaña, Arturo me explicaba el funcionamiento del lugar, la rutina, el cuidado de las plantas, los horarios de riego. Hablaba como si me estuviera enseñando a cuidar un jardín de flores, y no un cultivo ilegal en el fin del mundo. Yo escuchaba sin realmente asimilar, aún tratando de entender en qué me había metido. La noche cayó rápidamente, trayendo consigo un silencio abrumador. No había ruido de vehículos, ni de personas, ni de nada.
Solo el viento entre las hojas y unos grillos cantando a lo lejos. Arturo encendió una lámpara de gas, sí, ni electricidad había en esa cueva, y comenzó a preparar algo de comida para nosotros. El olor ayudó a calmar mis nervios, aunque solo un poco. Después de cenar, nos quedamos conversando un rato a la luz de la lámpara. Arturo hablaba emocionado sobre sus planes futuros. Yo solo podía pensar en lo siniestro que era ese lugar. Las sombras danzaban en las paredes de la cabaña, y tenía la sensación constante de que alguien nos observaba desde afuera. Cuando finalmente me tumbé en mi saco de dormir, el sueño no llegaba. Miraba el techo de madera, escuchando los ruidos de la noche e imaginando mil cosas. ¿Y si aparecía la policía? ¿Y si un animal salvaje invadía la cabaña? Peor aún, ¿y si había algún loco escondido en esas montañas? Mi mente no paraba, sabía que esa sería solo la primera de muchas noches en vela. Esa primera noche. Dios, nunca la olvidaré. Estaba acostado, intentando dormir, cuando lo escuché. Un ruido extraño, ¿sabes? No era un animal, ni el viento. Era algo diferente. Parecía venir de afuera, del medio del cultivo. Al principio, pensé que era cosa mía. Al fin y al cabo, estaba muy nervioso, ¿cierto? Pero entonces el sonido se hizo más fuerte. Era como un susurro, pero incomprensible. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Miré a Arturo, roncando como un motor al otro lado de la cabaña. ¿Cómo podía dormir con ese ruido? Quería despertarlo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba petrificado. De repente, el susurro cesó. El silencio que siguió era aún más aterrador. Reuniendo todo el valor que tenía, me arrastré hasta la ventana. Ojalá no lo hubiera hecho. Afuera, entre las plantas, había una figura. Con la oscuridad no se veía bien, pero definitivamente era alguien. O al menos lo parecía. La figura estaba inmóvil, como si mirara directamente hacia la cabaña. Hacia mí. Sentí un frío en el estómago, un terror como nunca antes. Quería gritar, despertar a Arturo, hacer algo. Pero mi voz no salía. Me quedé allí, inmovilizado, mirando esa presencia afuera durante quién sabe cuánto tiempo. De repente, la figura se movió. Fue tan rápido que apenas lo capté. En un instante estaba allí, al siguiente se desvaneció entre las plantas. Corrí de vuelta a mi saco de dormir, metiéndome en él como si fuera una armadura. Pasé toda la noche despierto, sudando frío, esperando volver a oír ese susurro. Cuando el sol finalmente apareció, yo estaba exhausto. Con profundas ojeras, temblando. Arturo despertó lleno de energía, hablando sobre el trabajo que nos esperaba. Quise contarle lo que había visto, pero las palabras no salían. ¿Y si pensaba que estaba loco? O peor, ¿y si me creía? Pasé todo el día en tensión, mirando a mi alrededor cada pocos minutos. Arturo notó que algo andaba mal, pero me zafé de sus preguntas. Le dije que era el cansancio del viaje, que pronto me adaptaría. Pero en el fondo, sabía que eso era solo el principio. Algo en ese lugar no estaba bien. A medida que el sol se ocultaba, el miedo regresaba. ¿Y si esa cosa volvía? ¿Y si esta vez entraba a la cabaña? Traté de convencerme de que solo había sido mi imaginación, que el cansancio y los nervios me habían jugado una mala pasada. Pero una parte de mí sabía que no era cierto. Al segundo día, estaba agotado. Apenas había dormido, siempre alerta, esperando escuchar ese susurro de nuevo. Arturo notó mi estado, pero le di largas. No quería que me viera como un cobarde. Salimos a trabajar en el cultivo, y fue allí cuando lo vi. A lo lejos, casi escondida entre los árboles, había una casa. O lo que quedaba de ella. Cuando nos adentramos más en esas montañas, sentía el peso del mundo conocido desvanecerse. Los celulares ya estaban desconectados, y la radio del auto solo emitía estática. Era como entrar en otro universo, uno donde las reglas habituales no se aplicaban. En ese instante, deseé más que nunca poder dar marcha atrás. El sol se ocultaba cuando finalmente llegamos a nuestro destino, una extensión solitaria en medio de la nada, rodeada de montañas que parecían devorarnos. Arturo estacionó cerca de lo que parecía ser una cabaña destartalada. «Bienvenido a nuestro nuevo hogar, primo», exclamó con entusiasmo. Forcé una sonrisa, aunque por dentro temblaba como una hoja. Mientras descargábamos nuestras cosas, mis ojos no se despegaban de la casa quemada. Había algo en ella que me provocaba escalofríos. «¿Qué diablos es eso?», le pregunté a Arturo, señalando la construcción. Se encogió de hombros,
como si no tuviera importancia. Es solo una casa vieja. Se quemó hace años. Nadie vive ahí, respondió, volviendo al trabajo. A pesar de las palabras despreocupadas de Arturo, la imagen de esa casa me asaltaba constantemente. Me preguntaba por qué se había incendiado, quién había vivido allí, y por qué seguía en pie. Eran demasiadas preguntas sin respuesta. Arturo parecía indiferente, pero yo necesitaba desentrañar el misterio. Al final de la tarde, no pude soportarlo más. Le dije a Arturo que iba a dar un paseo. Él ni se inmutó, perdido en su trabajo. Me acerqué a la casa quemada, con el corazón palpitante. De cerca, la estructura era aún más aterradora, con sus paredes ennegrecidas y ventanas rotas. Parecía una boca abierta, lista para engullirme. Me quedé un rato observando, sin atreverme a acercarme más. Era como si la casa me hubiera hechizado. Entonces escuché un ruido proveniente del interior, un sonido similar a un sollozo. No podía ser real, Arturo había asegurado que nadie vivía allí. Sin embargo, sabía que no estaba imaginando cosas. Di un paso atrás, listo para correr, cuando vi un movimiento en una ventana destruida. Fue fugaz, pero lo vi, una sombra que parecía cruzar por allí. El miedo me paralizó. Quería gritar, llamar a Arturo, pero mi cuerpo no respondía. Me quedé congelado, observando esa maldita casa. No estoy seguro cuánto tiempo permanecí allí, pero cuando finalmente recuperé el control, corrí de regreso a la cabaña. Entré como un vendaval, sorprendiendo a Arturo mientras cocinaba. Me miró con preocupación, preguntando qué había sucedido. Intenté contarle, pero las palabras no salían. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en mi mente a lo que había visto y oído. ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿O había algo en esa casa que Arturo ignoraba o no quería revelar? Lo único cierto era que ese lugar ocultaba secretos aterradores, y yo temía descubrirlos. Los días que siguieron fueron un auténtico tormento. No podía descansar, siempre pendiente de volver a escuchar aquel escalofriante susurro. Y las cosas se pusieron aún más siniestras. Era como si ese lugar tuviera vida propia. Todo comenzó con sonidos extraños, algo diferente de los ruidos habituales del bosque. Una noche me despertó un llanto desgarrador, tan intenso que heló mi sangre. Parecía venir de todas partes y ninguna a la vez. Me quedé inmóvil en mi improvisada cama, deseando que terminara. Arturo seguía durmiendo profundamente, inexplicablemente ajeno a todo. Otro día, mientras regresaba del cultivo, vi una sombra entre las plantas. Fue breve, pero lo vi claramente, una figura blanca, como un espectro flotando. Me froté los ojos, dudando de mi cordura. Cuando miré de nuevo, había desaparecido. Se lo conté a Arturo, quien se rió y atribuyó todo al cansancio. No era solo mi imaginación. El aire se volvía pesado, como si algo absorbiera el oxígeno. Sentía escalofríos repentinos, incluso en los días más cálidos. Y siempre, esa sensación de estar siendo observado. Era como si una presencia invisible estuviera detrás de mí, vigilándome constantemente. Una noche me desperté con una terrible sensación de presión en el pecho, como si algo me aplastara. Abrí los ojos y vi una sombra moviéndose en el techo de la cabaña. Traté de gritar, pero mi voz no salía. Cuando por fin pude moverme, la sombra había desaparecido. Lo peor era que no podía compartirlo con Arturo. Él ya pensaba que estaba alucinando. Si le contaba más, quizá me enviaría de regreso. Y aunque deseaba huir de ese lugar maldito, regresar sin nada era una perspectiva aún más sombría. Me sentía atrapado. El tiempo se volvió borroso. Los días se arrastraban y las noches eran interminables. Apenas comía o dormía, siempre en alerta. Arturo intentaba animarme, mencionaba el dinero que ganaríamos, pero eso ya no me importaba. Solo quería entender qué estaba ocurriendo conmigo y con ese lugar. La casa quemada se convirtió en una obsesión. Algunas noches veía una luz proveniente de ella, otras veces escuchaba voces que susurraban mi nombre. Era como si esa casa tuviera vida propia, como si me hubiera elegido para algo misterioso y aterrador. Una noche especialmente oscura, todo cambió. Estaba acostado, cuando escuché un susurro que me heló la sangre. Era diferente esta vez, parecía dirigirse a mí. Me levanté de golpe, el corazón a punto de estallar. Miré a Arturo, quien dormía como siempre, completamente ajeno. Sin pensarlo, salí de la cabaña. El aire estaba helado y una densa niebla cubría el suelo. Allí, en medio del cultivo, vi una figura blanca. Me froté los ojos, pensando que estaba soñando.
pero seguía allí. Y entonces comenzó a moverse, no caminando, sino flotando. Cada parte de mi ser gritaba que regresara a la cabaña, que me encerrara. Pero algo en esa figura me atraía. Antes de darme cuenta, estaba siguiéndola. La niebla envolvía mis pies, el frío cortaba mi piel, pero no podía detenerme. Era como si estuviera bajo un hechizo. La figura me guiaba a través del cultivo, siempre manteniendo su distancia. Tropezaba con las plantas, me arañaba, pero seguía adelante. Y entonces lo comprendí, me estaba llevando a la casa quemada. Dios mío, me estaba llevando directamente allí. Al llegar a la casa, la figura se detuvo en la entrada, esperándome. Sabía que no debía entrar, sabía que era una terrible idea. Pero mis piernas no me obedecían. Di un paso, luego otro, mientras la madera podrida crujía bajo mis pies. El olor a quemado era fuerte, como si el incendio hubiera ocurrido ayer. Las paredes cubiertas de hollín, los muebles desparramados. Y en medio de la sala, la figura de blanco. Ahora podía ver su rostro, una mujer, desfigurada por quemaduras. Sus ojos eran dos huecos oscuros. Abrió la boca y el sonido que salió, era inhumano, un grito que parecía provenir del infierno mismo. Quise correr, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo estaba paralizado. La figura se acercaba, el olor a carne quemada inundaba el aire. Sentí un dolor punzante, como si mi piel ardiera. Todo se volvió negro. Desperté con un dolor insoportable, como si cada parte de mi cuerpo estuviera en llamas. Intenté moverme, pero era como si mis músculos se hubieran petrificado. Poco a poco, la conciencia regresó acompañada del pavor. Estaba en una cama de hospital. El olor a antiséptico invadía mis fosas nasales, y el pitido constante de las máquinas rompía el silencio opresivo. Intenté hablar, llamar a alguien, pero mi garganta estaba reseca. Fue entonces cuando vi a Arturo a mi lado, con cara de no haber dormido en días. «Gracias a Dios, despertaste», exclamó, levantándose apresuradamente de la silla. Su voz estaba entrecortada, los ojos rojos de tanto llorar. Quería saber qué había pasado, cómo había llegado allí, pero las palabras no salían. Arturo, notando mi confusión, comenzó a explicar. Según él, había desaparecido por 2 días completos. Arturo me buscó por todas partes, gritando mi nombre hasta quedar afónico. Solo en la segunda noche me encontró, en medio del cultivo, gritando y debatiéndome como si luchara contra algo invisible. «Tenías una fiebre altísima, Gael», me dijo Arturo, con voz temblorosa. «Tus pies estaban en carne viva, como si hubieras caminado sobre brasas». Me llevó al coche y condujo como un loco hasta el hospital más cercano. Dijo que fueron las 5 horas más largas de su vida. Los médicos no comprendían lo que me había sucedido. Las quemaduras en mis pies no tenían explicación lógica. No había nada en el cultivo que pudiera haberlas causado. Y la fiebre, nunca habían visto algo similar, era como si mi cuerpo se consumiera por dentro. Mientras Arturo hablaba, los recuerdos comenzaron a regresar. La figura de blanco, la casa quemada, ese rostro deformado. Quería contárselo, explicar lo que había visto. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo explicar algo que ni siquiera yo entendía? Tenía que pensar a que había perdido la cordura. Cerré los ojos, intentando alejar las imágenes que no paraban de acosarme. El olor a quemado parecía impregnado en mi nariz, y juraría que escuchaba aquel lamento resonar en los pasillos del hospital. ¿Había sido todo real? ¿O finalmente había perdido la razón en ese lugar maldito? Los días en el hospital transcurrían entre brumas de dolor y confusión. Los médicos iban y venían, realizaban pruebas, cambiaban vendajes, siempre con rostros incrédulos. Los escuchaba murmurar en el pasillo. Palabras como inexplicable y sin precedentes resonaban en las paredes frías y blanqueadas. Arturo permaneció a mi lado todo el tiempo. Intentaba animarme, hablaba de planes futuros, como si pudiéramos simplemente olvidar lo ocurrido. Pero notaba en sus ojos miedo, culpa y duda. Él quería entender qué había sucedido en aquella noche nefasta tanto como yo. Una tarde, cuando finalmente pude hablar sin sentir un ardor insoportable en la garganta, le pedí a Arturo que me contara todo. Desde el instante en que notó mi desaparición hasta que me encontró en el cultivo. Dudó al principio, como temiendo asustarme más, pero terminó cediendo. «Gael, hermano, fue lo más aterrador que he visto», comenzó, con la voz temblorosa. «Cuando te encontré, estabas diferente. Tus ojos estaban en blanco, gritabas cosas incoherentes. Era como si algo te hubiera poseído.
Continuó relatando cómo tuvo que atarme en el asiento trasero del coche para llevarme al hospital, como no dejaba de mencionar a una mujer quemada, fuego y dolor. Repetías que ella quería venganza, que nos atraparía, dijo Arturo, con los ojos anegados de lágrimas. Pensé que te había perdido. Mientras hablaba, imágenes de esa noche volvían a mí. La casa quemada, el rostro desfigurado de la mujer, el olor a carne chamuscada. Todo era tan vívido, tan real. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo explicar las quemaduras en mis pies, la fiebre que casi me mata? Los médicos atribuían mi condición a estrés, quizá una reacción alérgica a las plantas del cultivo. Pero sabía la verdad. Algo en esa montaña, en esa casa maldita, me había marcado. Y estaba convencido de que no había acabado. A veces, en medio de la noche, aún escuchaba aquel lamento, veía sombras danzantes en las esquinas del cuarto. Arturo hablaba de regresar al cultivo cuando me recuperara, decía que podíamos empezar de nuevo, hacerlo bien esta vez. Pero solo el pensar en volver allí me provocaba un terror paralizante. Sabía que nunca sería el mismo. Esa experiencia me había cambiado para siempre. Por la noche, cuando las luces se apagaban y el silencio se cernía sobre el hospital, permanecía despierto, mirando al techo. Las pesadillas eran constantes, siempre las mismas. La casa, el fuego, aquel rostro espantoso. Y siempre la misma sensación, que aquello no había terminado. Que, de alguna manera, algo me había seguido desde esa montaña. Algo que no me dejaría en paz tan fácilmente. Después de semanas en el hospital, finalmente me dieron de alta. Pero ya no era el mismo Gael que había subido a esa montaña. Las cicatrices en mis pies eran un recordatorio constante del horror vivido. Los médicos aseguraban que me recuperaría por completo, pero yo sabía que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar. Regresé a casa de mi madre. Lloró al verme, me abrazó fuerte y dijo que había rezado todos los días por mi recuperación. Quería contarle lo sucedido, desahogarme, pero las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. ¿Cómo explicar algo que ni yo mismo comprendía? Las noches eran las peores. Despertaba gritando, empapado en sudor frío, con el olor a quemado persistente. A veces, juraba ver una figura de blanco al pie de mi cama, observándome con esos ojos vacíos. Mi madre acudía corriendo, me abrazaba, decía que solo era una pesadilla. Pero yo sabía que era más que eso. Durante el día, intentaba llevar una vida normal. Volví al trabajo, a ver a los amigos. Pero era como si estuviera atrapado entre dos mundos. Parte de mí seguía en esa montaña, en esa casa quemada. Me encontraba mirando constantemente por encima del hombro, temiendo ver esa figura siguiéndome. Arturo llamaba de vez en cuando. Había regresado al cultivo, decía que todo iba bien. Me invitaba a volver, hablaba del dinero que podíamos ganar. Pero solo de pensar en regresar, mi estómago se revolvía. Colgaba el teléfono y pasaba horas temblando, recordando esa noche terrible. Aunque los días pasaban, el miedo persistía. Sabía que no importaba cuánto intentara dejarlo atrás, siempre me acompañaría. Esa montaña, esa experiencia, se habían convertido en parte de mí, un recordatorio constante de lo que había enfrentado y sobrevivido. Mientras intentaba seguir adelante, me aferraba a la esperanza de encontrar paz algún día, aunque sabía que el camino sería largo y arduo. Los médicos diagnosticaron que sufría de síndrome de estrés postraumático. Me recetaron medicamentos y me recomendaron terapia. Sin embargo, ¿cómo podía explicar a un terapeuta que había visto un espectro? ¿Que había sido atacado por algo que no debería existir? Me tragaba las pastillas, asistía a las sesiones, pero sabía que nada de eso iba a sanar lo que realmente había dentro de mí. A veces, estando solo, observaba las cicatrices en mis pies. Parecían latir, como si tuvieran vida propia. Podía jurar que, si miraba lo suficiente, se formaban patrones en ellas. Formas que evocaban llamas, rostros distorsionados por el dolor. Era como si aquella presencia, lo que fuera, hubiera dejado su huella en mí. Los meses pasaron, y la gente a mi alrededor comenzó a relajarse. Creían que estaba mejorando, superando el trauma. Pero yo conocía la verdad. Esa experiencia me había transformado para siempre. Llevaba un peso, un secreto que no podía revelar a nadie. Y en lo más profundo, sabía que no había terminado. Que un día, de alguna forma, aquello me encontraría de nuevo. Nunca compartí la historia completa con nadie. ¿Quién me creería? Dirían que fue el estrés, el miedo, tal vez incluso efecto de drogas. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi aquella noche, lo que sentí.
Y sé que, de alguna manera, aquello no terminó. Es como si hubiera abierto una puerta esa noche, una puerta que no puede cerrarse. Así que sigo viviendo, día tras día, cargando este secreto. Intentando olvidar, pero sabiendo que nunca lo lograré. Porque en el fondo, muy en el fondo, sé que un día ella regresará. Esa figura de blanco, ese rostro quemado. Solo espero que, esta vez, pueda entender el porqué. ¿Por qué todo esto me sucedió a mí? La oscuridad lo envuelve todo a mi alrededor mientras me esfuerzo por contar esta historia. Mi nombre es Francisca y, a los 20 años, creí haber encontrado una oportunidad invaluable como conserje en una escuela primaria de un pequeño pueblo. No podía prever que estaba a punto de adentrarme en una pesadilla interminable. Al principio, era un trabajo como cualquier otro. Llegaba antes del amanecer, cuando las sombras aún dominaban los pasillos vacíos. El silencio era opresivo, roto solo por el sonido de mis pasos resonando en las paredes frías. Algo en el aire me hacía sentir constantemente observada. Una noche, mientras barría el patio solitario, un escalofrío recorrió mi espalda, sin relación con la brisa nocturna. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, sofocante. De repente, un sonido quebró el silencio, una risa infantil, distante y a la vez alarmantemente cercana. Me quedé inmóvil. Mi corazón se aceleró, golpeando contra mis costillas como si quisiera escapar. ¿Hay alguien ahí?, grité con voz temblorosa. El eco de mi propia voz fue la única respuesta, burlándose de mi creciente terror. Dejé caer la escoba y corrí hacia el edificio. Mis manos temblaban tanto que apenas pude cerrar la puerta con llave. Me apoyé en la pared fría, jadeando, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero en el fondo, lo sabía. Esa risa, tan clara, tan real, tan imposible. El miedo se alojó en mi pecho como un peso helado, negándose a desaparecer. Algo estaba mal en esa escuela, terriblemente mal. Esa noche, llegué a casa tambaleándome, las sombras parecían alargarse y seguirme. El sueño me eludía, dejándome sola con mis pensamientos aterradores. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿O había algo más siniestro acechando en los rincones oscuros de esa escuela? A la mañana siguiente, me obligué a regresar. ¿Qué más podía hacer? Necesitaba el dinero, y además, intentaba convencerme de que a la luz del día, con la escuela llena de vida, nada extraño sucedería. Ilusa de mí. Aquello era solo el comienzo de una pesadilla que me perseguiría para siempre. Los días se sucedían lentamente, cada uno más opresivo que el anterior. Trataba de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero sabía que me engañaba. Por la noche, sola en aquella escuela, los pasillos parecían alargarse infinitamente y las sombras danzaban en las paredes como si tuvieran vida propia. Fue en una de esas noches cuando todo se intensificó. Mientras limpiaba la sala de maestros, escuché algo. Voces. Voces de niños provenientes del pasillo. Sentí como si mi sangre se congelara. Eran casi las 10 de la noche, no debería haber nadie más que yo allí. Con el corazón en la garganta, abrí la puerta lentamente. El pasillo estaba vacío, pero las voces continuaban, risas y susurros, como si un grupo invisible estuviera presente. ¿Quién está ahí?, grité con voz temblorosa. Las voces cesaron abruptamente, dejando un silencio aún más aterrador. Mis piernas se debilitaron y me apoyé en la pared, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Estaba perdiendo mi cordura? O quizás, no, ni siquiera quería considerar esa posibilidad. Esa noche, corrí a casa en cuanto terminé mi turno, mirando continuamente por encima del hombro. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero sí sentir. Un peso helado en el estómago, un escalofrío constante en la nuca. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esas voces infantiles, veía sombras moviéndose en las esquinas de mi habitación. Cuando el sol finalmente salió, me encontraba exhausta, con profundas ojeras y un miedo que parecía haberse instalado en mi alma. Al día siguiente, regresé al trabajo. ¿Qué opción tenía? Pero cada paso que daba en esa escuela me llevaba más profundamente a una pesadilla. Los pasillos se tornaban más oscuros, las aulas más agobiantes. Y lo peor, estaba convencida de que no estaba sola. Durante el día, intentaba distraerme con el trabajo, pero por la noche era cuando el verdadero terror empezaba. Sabía, en el fondo de mi corazón, que las cosas solo empeorarían.
Esa escuela ocultaba secretos oscuros y estaba a punto de descubrirlos, me gustara o no. Las noches se convirtieron en un tormento interminable. Cada esquina oscura, cada sombra alargada parecía esconder algo siniestro. Pero nada me preparó para lo que ocurrió aquel martes fatídico. Estaba limpiando los pupitres del salón de tercer año cuando lo escuché. Un susurro tan cercano que podría jurar que alguien hablaba en mi oído. Francisca, decía la voz infantil, transformando mi nombre en una amenaza velada. Giré bruscamente, dejando caer el trapo de limpieza de mis manos temblorosas. El salón estaba vacío, por supuesto, pero el aire parecía más denso, como si algo invisible lo llenara. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz reverberando en las paredes vacías. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el latido acelerado de mi corazón. De repente, escuché risas. No una, sino varias. Risas de niños, provenientes de todas partes. Me quedé petrificada, incapaz de moverme. Las risas aumentaron de volumen, volviéndose más frenéticas, más amenazantes. Sentí como si el aire escapara de mis pulmones. En un impulso de puro terror, corrí hacia la puerta. Pero se cerró violentamente antes de que pudiera alcanzarla. Tiré de la manija con todas mis fuerzas, en vano. Estaba cerrada. Las risas eran ahora ensordecedoras, mezcladas con gritos y llantos. Me apoyé contra la pared, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Por favor, supliqué, déjenme en paz. Como si respondieran a mi ruego, todo se detuvo. El silencio regresó tan repentinamente como las voces habían comenzado. La puerta se abrió con un chirrido, revelando el pasillo oscuro. Salí corriendo, sin mirar atrás, todo mi cuerpo temblando. Solo me detuve cuando llegué a la calle, jadeante y aterrorizada. Miré hacia la escuela, sus ventanas oscuras parecían ojos vacíos mirándome fijamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, abrazando mis rodillas, con miedo incluso de cerrar los ojos. Las voces y risas resonaban en mi mente, un recuerdo vívido y aterrador de lo que había sucedido. El sol apenas había salido cuando me encontré de vuelta en esa escuela maldita. Mis manos temblaban al girar la llave en la cerradura. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, como si anunciara mi llegada a algo que me aguardaba en las sombras. Comencé mi rutina, intentando concentrarme en las tareas. Barrer, sacudir, limpiar. Pero mis ojos no dejaban de escudriñar cada rincón, cada reflejo. El miedo era una presencia constante, un sabor amargo en la boca. Los días se sucedían, cada uno más aterrador que el anterior. Trataba de convencerme de que todo era fruto de mi imaginación, pero sabía que me estaba mintiendo. Por las noches, sola en esa escuela, los pasillos parecían alargarse interminablemente, y las sombras danzaban en las paredes como si tuvieran vida propia. Fue en una de esas noches cuando algo cambió drásticamente. Al entrar al salón de segundo año, noté que algo estaba mal. Los pupitres, que estaba segura de haber acomodado el día anterior, estaban desordenados. Algunos estaban volteados hacia la pared, otros apilados en una esquina. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Podría haber sido el conserje de la mañana? ¿Pero por qué haría algo así? Tragué saliva y comencé a reorganizar todo. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido de arrastre. Lento, pesado, proveniente del pasillo. Me quedé paralizada, con la sangre helándose en mis venas. El sonido se acercaba más, scratch, scratch. Como si algo pesado fuera arrastrado por el suelo, o como si algo con garras afiladas arañara las paredes. Lentamente, muy lentamente, me volteé hacia la puerta. El sonido se detuvo. Por un momento, solo mi respiración agitada rompía el silencio. Entonces, lo vi. Una sombra se deslizó rápidamente por la rendija de la puerta. Era demasiado grande para ser un niño, pero demasiado inhumana para ser un adulto. Ahogué un grito. Mis piernas cedieron y caí sentada en un pupitre. El sonido comenzó de nuevo, alejándose esta vez, scratch, scratch, hasta desaparecer en la distancia. Me quedé allí, inmóvil, durante un tiempo que no podría definir. Cuando finalmente pude moverme, corrí fuera del salón. El pasillo estaba vacío, por supuesto, pero en las paredes, Dios mío, en las paredes había marcas, largas hendiduras, como si hubieran sido hechas por garras gigantes. En ese instante, supe que ya no podía negarlo. Algo habitaba esa escuela, algo que no debería existir. Y ese algo sabía que yo estaba allí. Sabía mi nombre. Y, al parecer,
estaba jugando conmigo antes de hacer su movimiento. El pánico se apoderó de mí. Quería huir, escapar de ese lugar maldito y no volver jamás. Pero algo me retuvo allí, una mezcla de curiosidad mórbida y una necesidad desesperada de entender lo que estaba ocurriendo. Continué mi trabajo, con los sentidos en alerta máxima. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra parecía cobrar vida propia. Fue cuando llegué al baño de los alumnos que la verdadera pesadilla comenzó. La puerta estaba cerrada con llave, lo cual me extrañó porque tenía la llave de todos los cuartos. Con manos temblorosas, intenté abrirla. Nada. De repente, lo escuché. Golpes. Violentos, desesperados, provenientes del interior del baño. ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí!, gritaba una voz infantil, amortiguada por la puerta. Mi corazón se aceleró. ¿Había un niño atrapado ahí dentro? ¿Cómo era posible? Tranquilo, voy a ayudarte, respondí, tirando de la manija con toda mi fuerza. Los golpes se intensificaron, acompañados ahora por varias voces. No era solo un niño. Eran muchos. El pánico me dominó. Corrí a buscar ayuda, gritando por alguien, quien fuera. Pero la escuela estaba desierta. Cuando volví al baño, las voces se habían transformado en un coro aterrador de gritos y llantos. Con el hombro, me lancé contra la puerta. 1, 2, 3 veces. En el cuarto intento, cedió. Caí dentro del baño y, es silencio. Un silencio sepulcral. El baño estaba vacío. No había señal de niños, ninguna marca de lucha. Nada. Solo el eco distante de las voces en mi mente y el olor fuerte a humedad en el aire. Salí tambaleándome, las piernas temblorosas apenas sosteniéndome. ¿Qué me estaba pasando? ¿Acaso me estaba volviendo loca? Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y el aire se volvía cada vez más pesado. No pude más. Corrí. Corrí como nunca antes. Fuera de la escuela, lejos de ese lugar maldito. Solo me detuve cuando llegué a casa, jadeante y temblando de pies a cabeza. Me desplomé en la cama, exhausta y aterrorizada. Mi mente daba vueltas, intentando encontrar una explicación lógica a todo lo que estaba ocurriendo. Pero no había lógica alguna. Solo un miedo que me consumía por dentro. El sonido de golpes en la puerta de mi cuarto me hizo saltar. Mi corazón se aceleró, casi saliéndoseme por la boca. Era mi madre, su voz llena de preocupación al otro lado de la puerta. Respiré hondo, tratando de recomponerme antes de dejarla entrar. Al ver su rostro preocupado, las palabras salieron en un torrente. Le conté todo, las voces, las risas, los objetos moviéndose solos. El incidente en el baño. A medida que hablaba, vi cómo la expresión de mi madre cambiaba. De preocupación a incredulidad, y luego, a miedo. Mi madre trató de racionalizarlo, sugiriendo que no estaba durmiendo bien o que tal vez era estrés. Su mano en mi frente buscaba señales de fiebre, una explicación física para mi comportamiento errático. Los días se arrastraban, cada uno más aterrador que el anterior. Desesperada por respuestas, pasé noches en vela investigando en internet sobre la historia de la escuela del pueblo. Fue en una de esas madrugadas de insomnio que encontré algo que me heló la sangre. Un sitio de noticias local tenía un artículo reciente sobre el 20º aniversario de una tragedia que había sacudido nuestro pequeño pueblo. Con manos temblorosas, hice clic en el enlace. El titular saltó a mis ojos: 20 años de la tragedia en la escuela del pueblo, comunidad aún busca respuestas. Mis ojos recorrían frenéticamente las líneas del texto. Hace exactamente 20 años, un incendio inexplicable había consumido el ala infantil de la escuela durante la noche. 12 niños, atrapados en sus dormitorios, no tuvieron oportunidad de escapar. Lo más perturbador era que, incluso después de 2 décadas, nadie sabía cómo comenzó el fuego, ni por qué las puertas estaban cerradas con llave. La noticia mencionaba que, a pesar de las investigaciones, el caso nunca fue completamente resuelto. Las familias aún buscaban justicia, y la comunidad cargaba el peso de esta tragedia no esclarecida. Mientras leía, sentí que el aire de mi habitación se volvía más denso. Un olor a humo inundó mis fosas nasales, aunque no había fuego visible. Escuché susurros a mi alrededor, voces infantiles implorando ayuda. Cerré la laptop bruscamente, mi corazón palpitando con fuerza. Todo tenía un sentido terrible ahora. Las voces, las risas, los objetos moviéndose en la escuela, eran las almas de esos niños, aún atrapadas en ese lugar de tragedia, 20 años después. A la mañana siguiente, con ojeras profundas y manos temblorosas, llevé mi carta de renuncia. El director,
un hombre de mediana edad con una mirada cansada, no pareció sorprendido. Su mirada distante me hizo pensar si él también cargaba el peso de este secreto desde hacía 2 décadas. Salí de la escuela por última vez, sintiendo la carga de un secreto aterrador. Las ventanas parecían ojos acusadores, y por un momento, vi reflejos de rostros infantiles en el vidrio, sus ojos llenos de una tristeza que atravesaba el tiempo. En los días posteriores, los recuerdos de esa escuela me atormentaban. Por la noche, despertaba con el olor a humo, escuchando gritos sofocados. El miedo se había convertido en mi compañero constante. Pero ahora sabía la verdad. Esos niños no querían asustarme, querían que su historia no fuera olvidada. Y yo, involuntariamente, me había convertido en la guardiana de este terrible secreto que persistía desde hacía 20 años. Los días que siguieron a mi renuncia fueron un torbellino de emociones. El miedo aún me consumía, pero ahora estaba mezclado con una abrumadora sensación de responsabilidad. Sabía demasiado. No podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Comencé a investigar más a fondo. Pasé horas en la biblioteca local, escudriñando periódicos antiguos y registros de la ciudad. Descubrí que, después del incendio, la escuela fue cerrada durante algunos años. Cuando reabrió, fue bajo una nueva administración y con un nombre diferente. Era como si todos quisieran olvidar lo que había sucedido. Pero yo no podía olvidar. Las voces de los niños aún resonaban en mi mente. Por la noche, soñaba con llamas y gritos ahogados. Despertaba sudando frío, el olor a humo tan real que casi podía tocarlo. Decidí buscar a las familias de las víctimas. No fue fácil. Muchos se habían mudado, tratando de dejar la tragedia atrás. Los que se quedaron me miraban con desconfianza cuando mencionaba el incendio. Era un tema tabú, una herida que nadie quería reabrir. Una noche, recibí una llamada anónima. Una voz ronca y temblorosa del otro lado de la línea me advirtió: deja de hurgar en el pasado. Algunas cosas deben permanecer enterradas. El tono de amenaza era inconfundible. Alguien no quería que la verdad saliera a la luz. Pero no podía parar. Sentía que se lo debía a esos niños. En mis investigaciones, comencé a notar patrones extraños. Personas clave en la investigación original habían muerto en circunstancias misteriosas a lo largo de los años. Documentos importantes habían desaparecido. El miedo ahora era constante. Tenía la sensación de estar siendo observada, seguida. A veces, al caminar por la calle, veía reflejos de rostros infantiles en los escaparates de las tiendas. Escuchaba risas distantes cuando estaba sola en casa. Una noche, volviendo a casa, noté una figura sombría siguiéndome. Corrí, con el corazón en la boca, y me encerré en casa. Al mirar por la ventana, vi la silueta de un hombre parado en la esquina, observándome. Cuando parpadeé, había desaparecido. Me di cuenta entonces de que me había metido en algo mucho más grande y peligroso de lo que podría imaginar. El secreto de la escuela del pueblo era más sombrío y profundo de lo que jamás podría haber sospechado. Y ahora, yo estaba en el centro de todo esto. La búsqueda de la verdad me consumía día y noche. Entonces, en una madrugada de insomnio, algo inesperado sucedió. Mi celular vibró con la notificación de un nuevo correo electrónico. El remitente era desconocido. El asunto simplemente decía: la verdad sobre la escuela del pueblo. Con las manos temblorosas, abrí el correo. Había un texto corto: ¿quieres respuestas? Aquí están. Úsalas con sabiduría. Abajo, varios archivos adjuntos. Comencé a abrir los archivos, uno tras otro. Mi habitación se inundó con la luz azulada de la pantalla de la computadora mientras me sumergía en un mar de información impactante. Había informes policiales nunca divulgados, fotos de la escena del crimen, declaraciones de testigos. Cada documento revelaba una parte de la terrible verdad que había sido ocultada durante 2 décadas. El incendio no fue accidental. Fue provocado por el antiguo conserje, un hombre con un historial de problemas mentales. Las fotos mostraban su rostro con claridad perturbadora. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo hombre que había visto siguiéndome en las calles días atrás. Los informes detallaban cómo había encerrado a los niños en los dormitorios antes de prender fuego al edificio. Testimonios de sobrevivientes describían gritos aterrorizados y el olor a humo que aún nos atormentaba. Pero lo más impactante eran los documentos oficiales que revelaban una conspiración para encubrir la verdad. Autoridades locales, temiendo el escándalo, forjaron la historia del accidente. El conserje fue silenciosamente transferido, su identidad protegida a lo largo de los años. Y lo peor,
Según los archivos más recientes, él aún trabajaba en la escuela como conserje, bajo un nombre falso. Pasé toda la noche leyendo y releyendo cada archivo, cada foto, cada testimonio. Cuando el sol salió, estaba exhausta, pero determinada. Ahora sabía la verdad. Las almas de los niños no podrían descansar mientras el culpable aún estuviera libre. Con las pruebas seguras en mi poder, me preparé para salir. Era hora de llevar esta información a las autoridades competentes. Las voces de los niños, que por tanto tiempo me atormentaron, ahora parecían silenciosas. Ellos sabían que, finalmente, su historia sería contada y se haría justicia. Mientras me dirigía a la comisaría, sentí una mezcla de alivio y aprensión. La verdad finalmente saldría a la luz, pero sabía que el camino por delante no sería fácil. El peso de la responsabilidad era enorme, pero estaba lista para enfrentarlo. Con las pruebas en mano, entré en la comisaría. El policía de guardia me miró con desconfianza cuando mencioné el caso de la escuela del pueblo. Pero a medida que mostraba los documentos, su expresión cambiaba de escepticismo a shock. En cuestión de horas, la pequeña comisaría se transformó en un torbellino de actividad. Se llamó a detectives, se notificó a las autoridades. Fui interrogada innumerables veces, repitiendo mi historia hasta quedar ronca. Las investigaciones se desarrollaron rápidamente. El conserje fue arrestado en su casa esa misma noche. Las noticias se esparcieron como fuego por la ciudad. Reporteros rodeaban la comisaría, ávidos de información. En los días que siguieron, la verdad salió a la luz como una avalancha. Antiguos empleados de la escuela confesaron su papel en el encubrimiento. Políticos renunciaron. La ciudad entera parecía estar en shock, enfrentando un pasado que había intentado enterrar. Las familias de las víctimas, que por tanto tiempo buscaron respuestas, finalmente tuvieron algún consuelo. Muchos me buscaron, llorando, agradeciendo. El peso de sus palabras era casi insoportable. Los meses que siguieron fueron un torbellino de eventos. El juicio del conserje atrajo atención nacional. La ciudad entera parecía haberse detenido para seguir cada detalle. Fui llamada a testificar, reviviendo aquellos momentos aterradores frente al tribunal. Finalmente, después de semanas de tensión, el veredicto, culpable. El conserje fue condenado a múltiples cadenas perpetuas. Las familias de las víctimas lloraron de alivio en el tribunal. Sentí un peso enorme salir de mis hombros. En cuanto a mí, decidí que era hora de un nuevo comienzo. Las amenazas habían cesado, pero los recuerdos aún eran demasiado vívidos. Acepté un trabajo en otra ciudad, lista para dar vuelta a la página de este sombrío capítulo de mi vida. La noche antes de partir, hice una última visita a la escuela. El edificio estaba silencioso, las ventanas oscuras reflejando la luz de la luna. Pero esta vez, no sentí miedo. Solo una profunda melancolía. Mientras permanecía frente al acceso, una leve brisa me rozó suavemente. Por un instante, casi pude percibir risas de niños en la distancia. Esta vez ya no eran risas inquietantes como en el pasado, sino joviales y desinhibidas. Una lágrima descendió por mi rostro mientras esbozaba una sonrisa. Encuentren la paz, murmuré al amparo de la noche.